Hubiesen venido. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Bien? Bueno, vamos a empezar. Ana, ¿querés pasar vos, por favor, no? Dale, sí, así te saco ese peso de ahí hoy también. No sabía con qué querías empezar. Vamos a empezar con el tema del capítulo 1 de Mijas. A ver hasta dónde hemos llegado. Vemos lo que faltaba de las partes, un poquito el funcionamiento y después la idea es que veamos un ejercicio. Ya les publiqué una guía, ¿sí?, de trabajo práctico. Esta es la guía que vamos a usar para toda la primera parte de la materia. Vamos a ir haciendo según los temas, ¿sí? Según los capítulos, vamos a tratar de hacer siempre ejercicios de aplicación. Y ya Profe, disculpe, no sé si soy yo nada más, pero veo que está haciendo señas, pero no la escucho hablar. ¿Estoy muteada? No, se te escucha, Ana, sí. A ver, ¿quién no me estaba escuchando bien? Bueno, ¿el pizarrón lo ven bien? Sí, se ve. Sí, se ve bien. Bueno, empezamos. Nosotros habíamos empezado con el capítulo 1 de Mijas, no sé si pudieron leerlo un poquitito. Entonces ahí, bueno, se acuerdan que empezaba con un cuento y la idea era ver cómo eran los mecanismos de coordinación y cómo es el funcionamiento de una organización, ¿sí? Entonces, ¿qué es necesario? Que se coordinen las tareas, ¿sí? Entonces vimos que había 5 mecanismos de coordinación. A ver, ¿quién me quiere decir los mecanismos? Ajuste mutuo. ¿Qué era el ajuste mutuo? Que trabajaban en conjunto en la relación informal. Informal, o sea que la coordinación del trabajo se hacía a través de la comunicación informal, ¿sí? Eso era posible cuando quizás eran tareas simples, ¿sí? Pero también cuando hay una cierta complejidad se vuelve al ajuste mutuo, ¿sí? El otro mecanismo de coordinación que habíamos visto, Supervisión directa. supervisión directa. ¿Qué era la supervisión directa? Se diferenciaba que había una persona que verificaba el trabajo de la persona. Está bien, o sea que había una persona como que se responsabiliza del trabajo de otros, ¿sí? Entonces, en general lo vemos cuando hay un jefe, un encargado, y de él dependen, ¿sí?, distintas personas, ¿sí? Y cuando nosotros graficamos un organigrama, vemos también que ahí se ve la supervisión directa, porque sabemos que del gerente dependen de determinados departamentos. Bueno, ¿qué más tenemos? Estandarización de procesos de trabajo. Estandarización de los procesos. A ver, danos qué era, ¿verdad? Sí, era cuando se dividían las tareas en partes para poder generar un mejor desempeño de esa tarea. O sea, en el cuento dice que la señora Raku había dividido las tareas en quienes amasaban las arcillas, que era la otra persona, y ella por ahí se dedicaba a pintarlas. Entonces, en ese proceso, primero que lo hacían más rápido y mejor. Está bien. Entonces ahí tenemos la estandarización de los procesos de trabajo. Entonces es como que se va describiendo cómo hacer el trabajo, quién se encarga de cada trabajo. Hay algún micrófono que está abierto, por las dudas. Y ahí también puede ser tu acopla. Creo que va a poder. Bien, ya está. Bueno, gracias. Bueno, vamos bien, ¿no? ¿Nos van escuchando bien todos? Sí, perfecto. Bueno, ya dijimos 3 entonces: ajuste mutuo, supervisión directa y estandarización de los procesos de trabajo. ¿Qué otro mecanismo de coordinación había? Realización del producto de trabajo.
estandarización, sí, de las producciones, ¿sí? ¿Qué sería estandarización de las producciones? Como tomar un modelo correcto de la producción correcta, prácticamente, ¿no? ¿Qué es lo que se estandariza o lo que se normaliza? El resultado, a donde queremos llegar, ¿sí? Sin quizás dar indicaciones de cómo hacerlo, ¿sí? Entonces, eso es estandarizar las producciones, ¿sí? Estandarizar el resultado. Y en el cuento era cuando ella genera ya divisiones, ¿sí? Dice, bueno, para la construcción, no sé, para la industria. ¿Qué tipo de producción? Claro, es cuando, por ejemplo, una empresa se diversifica, entonces dice, voy a apuntar a distintos mercados o voy a ofrecer distintos productos, ahí está estandarizando el resultado, ¿sí? Y por último, nos falta uno. Estandarización de las destrezas, ¿sí? ¿Y qué es lo que se estandariza? ¿Qué es lo que está normalizado ahí? El conocimiento. El conocimiento, la capacitación, ¿sí? Entonces, ahí es cuando se describe, por ejemplo, qué especialidad, qué capacitación, qué profesión hay que tener para cubrir un puesto, ¿sí? Bueno, entonces tenemos los 5 mecanismos de coordinación. Ahora vamos a ir viendo que en realidad lo empezamos a ver cuando vimos en el enfoque sistémico la visión Misberg, cómo Misberg dibujaba la organización, que la dibujaba superponiendo este logotipo, ¿sí? A lo que es la estructura piramidal que nosotros en general conocemos, ¿sí? Entonces ahí nosotros tenemos que la organización la divide en 5 partes, ¿sí? Acuérdense como que el número 5 es el fetiche de Misberg, 5 mecanismos de coordinación, 5 partes de la organización. Entonces ahí tenemos dibujadas las 5 partes, ¿sí? Tenemos la cumbre, a ver cómo era esto. Esto que, esto no sé si era para yo poder marcar. Bueno, no sé, no me dieron la capacitación. Bueno, teníamos las 5 partes de la organización, ahí Ana la amplió un poquito. Entonces vean que teníamos el ápice estratégico o cumbre estratégica, después tenemos el núcleo de operaciones o el núcleo operativo, la cumbre se uniría al núcleo a través de la cadena de gerentes, ¿sí? Línea media, y después tenemos a los costados el staff técnico o tecnoestructura y el staff de apoyo, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que lo habíamos visto? ¿Sí? ¿Qué recuerdan de este dibujito? En la cumbre estratégica, ¿quiénes están? El nivel directivo, por ejemplo, ¿no? El nivel directivo, los dueños de la empresa, ¿sí? Los accionistas. Creo que en esa parte es donde toman las decisiones más importantes de lo que cómo se van a manejar la empresa. En esa parte, Más a largo plazo. las decisiones que habíamos dicho como estratégicas, eso lo estamos relacionando, ¿sí? con lo que vimos también en el enfoque sistémico, ¿sí? Entonces ahí se toman las decisiones estratégicas. En el núcleo de operaciones, ¿quiénes van a estar? Quienes ejecutan las tareas. Quienes ejecutan las tareas, ¿sí? Operarios, si estamos en una empresa de producción, si nosotros estamos en la universidad, en la facultad, en el núcleo de operaciones están todos los docentes, si estamos en una clínica, una institución de salud, en el núcleo operativo van a estar los médicos, las enfermeras, ¿sí? Entonces, en realidad son los que hacen el trabajo básico de la organización, la gente que está en el núcleo de operaciones, ¿sí? La línea media dijimos que eran todos los gerentes, y después tenemos el staff de apoyo y el staff técnico, ¿sí? Ustedes después también en el PowerPoint lo que van a ver es ejemplos, ¿sí? Dentro de cada uno. Si querés, viste que ahí acá tenemos todos los ejemplos, ¿sí? Entonces hay la cumbre estratégica, por ejemplo, el directorio, el presidente, el comité ejecutivo, el staff del presidente,
En la línea media, vicepresidentes, gerentes de planta, gerentes de venta, regionales, y capataces y gerentes de venta también, digamos. En la línea media van a estar todos los gerentes, ¿sí? Y también, en la línea misma, los supervisores de contacto, es decir, los que están muy cerquita del núcleo operativo, pero forman parte de la parte gerencial, ¿sí? Y después, en el staff de apoyo, ¿sí? Hoy que está, por ejemplo, relaciones públicas, vigilancia, cafetería. Profe, Sí. un estudio jurídico, contable, también forma parte del staff de apoyo. Lo recuerdo que en principio decían que la línea de staff era algo externo a la empresa. Siempre se ponía como una línea puntuada, digamos, cerca de la organización más practicaba el organigrama. Sí, nosotros en realidad sí, el staff de apoyo podría ser el contador, podría ser la asesoría legal, la asesoría contable, sí, ¿por qué? Porque están fuera del trabajo operacional. No están dentro del trabajo básico de la organización, sino que prestan servicios y asistencia a la organización, ¿sí? Y en la tecnoestructura siempre vamos a ver lo que son analistas que en realidad tienen como objetivo planear la organización, diseñarla, estandarizar procesos, estandarizar producciones o hacer sistemas de planeamiento y control, ¿sí? También están fuera de la corriente operacional, pero la afectan en su funcionamiento, ¿sí? Y entonces, ahí vamos a encontrar esas personas, ¿sí? Por ejemplo, ahí es capacitación de personal, ¿sí? Entonces, la capacitación de personal tiene también en algunos casos a brindar conocimientos sobre tratar de mejorar la estandarización de las destrezas, cómo hacer la programación de producción. Entonces, esto tiene que ver con los sistemas de planeamiento y control, ¿sí? Bueno, entonces ahí tenemos algunos de los ejemplos, ¿sí? Perdón, profe. Sí. Las estandarizaciones entonces se realizan en la parte de tecnoestructura. Claro, la tecnoestructura en general es la que participa en la estandarización, ¿sí? Entonces, vamos a tener analistas que en realidad van a estandarizar los procesos de trabajo. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que estudiar a la gente que hace el trabajo. Entonces, se tienen que meter en el núcleo operativo, ver cómo se hace la tarea, ver de qué manera se mejora. Después, generar lo que son los manuales de procedimientos, ¿sí? También en la tecnoestructura se va a diseñar, no sé, todo lo que tenga que ver con los puestos, ¿sí? Con qué capacitación se necesita cubrir cada uno de los puestos. Ahí va a haber una estandarización de las destrezas. O estandarización de la producción que tenía que ver con esto, con sistemas de planeamiento, de control, ¿sí? O sea que la tecnoestructura también está fuera de la corriente operacional, como el staff de apoyo, pero tiene otra función, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno. Ana, aclaro algo. Siempre tiene que ver a qué se dedique la organización, por supuesto, ¿no? Porque los que tenemos ahora en el staff de apoyo, estamos hablando de una empresa, por ejemplo, que no dedica o que no es una cafetería. Por ejemplo, en el staff de apoyo, ahora tenemos una cafetería. Pero si estamos hablando que la organización que estamos analizando es una cafetería, ¿qué va a cambiar? ¿Entienden la pregunta? Claro, como dice Ana, por ejemplo, esto podría ser el dibujo básico de una empresa que se dedica a la producción de bienes, ¿sí? Entonces, si el objetivo de la organización es la producción de bienes, la cafetería es el staff de apoyo. Pero si yo ahora lo que analizo es el buffet de la facultad, por ejemplo, todo lo que es la cafetería es el negocio básico, ¿sí? Entonces, toda la gente que trabaja en la cafetería va a ser el núcleo operativo. El dueño de la cafetería va a ser la cumbre estratégica, ¿sí? Quizás no haya línea media, porque las empresas que son muy pequeñas a veces no tienen línea media, ¿sí?
Por lo general es el dueño también. Y capaz que el staff de apoyo acá podría ser una empresa de limpieza que contratamos para que todo se mantenga en funcionamiento. O en este caso un estudio contable. O La mayoría- un estudio contable. Y capaz que acá no encontramos en una estructura, porque no hay nada que se estandarice. ¿Sí? Quizás todo se maneja por ajuste mutuo. ¿Sí? Entonces, por eso, siempre tienen que pensar que estos son ejemplos partiendo de algún tipo de organización que tiene que ver con la producción de bienes o de servicios. Y por ejemplo, como yo te apoyo, lo que sería un lugar de cafetería o algo de eso sería lo que tendría una mercadería. Un proveedor dice. Los proveedores están fuera de la organización, serían el entorno que provee los bienes, que son las entradas. Cuando vimos el enfoque sistémico, que hablábamos de entradas, de procesos y de calidad. Entonces, yo necesito comprarle a los proveedores para que me den insumos, pero no los vamos a encontrar en alguna de estas partes, porque forman parte del entorno. Distinto es un estudio contable o una asesoría legal que tiene que ver con el funcionamiento de la organización, pero que está fuera de lo que es la corriente de trabajo básico. Porque ellos más que nada, cuando contratan un estudio contable por la parte impositiva, porque acá en Argentina el sistema impositivo es muy complejo. Sí, muy complejo. Sigue, Graciela. Todavía no me queda claro que el estado de apoyo y es independiente. Por ejemplo, ¿la empresa le paga al estado de apoyo o el estado de apoyo presenta factura todos los meses? Claro, no importa, digamos, no importa si en realidad es algo externo o lo tenemos en relación de dependencia, si vos me decís eso. ¿Cómo? Que no tiene que ver con que si yo lo contrato que está tercerizado o los contratos que son empleados míos en relación de dependencia. Sino lo que importa es que qué servicio le están prestando a la organización. ¿Sí? O sea, la cafetería le da una factura. La cafetería, por ejemplo, está concesionada, está en la universidad y paga un canon con él. ¿Sí? Pero está prestando un servicio que está fuera de la corriente operacional, pero digamos, de alguna manera la sirve. ¿Por qué? Porque quizás hay un servicio de refrigerio que se le da a los empleados de la facultad, o ustedes cuando van a comprar algo. ¿Se entiende? O sea que no es tan importante pensar si son parte o no de la organización, si están contratados o no, sino que están afectando a la organización, sin importar la modalidad de contratación. Por ejemplo, una empresa puede tener su staff propio de abogados. Sí. O lo puede buscar aparte, tener afuera. O Sí. tú le dices, bueno, yo quiero que me lleve. Van a formar parte de todas maneras del staff de apoyo. Pero ahí estaríamos hablando de una empresa más grande, ¿no? Que contrata abogados. Sí, vamos a tener un buzón de abogados, a cual le pagamos un abono mensual, pero ellos están siempre con todos los temas que tienen que ver legales. ¿Sí? Creo que una compañera habló sobre eso, me dice cómo- Sí, a ver. Ah, sí. Un mensaje. Tendríamos que abrir el chat, a ver si lo puedo abrir. Se los leo, dice Marcela. Si hablamos de una industria que produce bienes, la parte administrativa, facturación y cobranzas, pago a proveedores, impuestos, lo considero staff de apoyo. No sé si es una pregunta o una afirmación. Una afirmación me parece que. Vale, sería una afirmación, ¿no? Sí, Así, parecería una afirmación, sí. Exacto, bien. Mi comentario anterior iba a que no estudiemos esto de memoria, sobre todo por esta diapositiva donde da ejemplos de cada uno, porque tenemos que entender cuál es el concepto de cada una de las partes y qué cambia de acuerdo a la organización que estemos analizando, ¿no? Por eso los diferentes ejemplos que fuimos planteando. O sea, esto no siempre va a ser que la cafetería es parte del staff de apoyo si estamos hablando de una cafetería, o que el servicio de relaciones públicas siempre va a ser staff de apoyo si estamos hablando de una agencia que se dedica a eso, ¿sí? A las relaciones públicas. Entonces, esas personas van a ser parte de la operativa del negocio y ahí forman parte del núcleo operativo. Bueno, muy bien. Bueno, ¿vamos bien hasta acá? Sí. Bueno, seguimos ahora. Ahora vamos a ir viendo cuáles son las funciones básicas, ¿sí?, de cada una de las partes de la organización. ¿Sí? Entonces, como decíamos, por ejemplo, industria de operaciones
podemos decir que son los operarios que realizan el trabajo básico realizado directamente con la producción de bienes o servicios. ¿Sí? Operarios, hablando en un término genérico, ¿sí? Son las personas que realizan, ¿sí?, todo el trabajo básico. Porque dijimos, en una facultad, las personas que van a estar en un preparativo van a ser los docentes, en un, no sé, en un estudio de abogados van a ser los abogados, en una clínica van a ser los médicos, ¿sí? Tiene que ver con el trabajo básico de la organización y quienes lo realizan, ¿sí? Entonces acá, si nosotros estamos, no sé, hablando de una empresa de producción, como es el ejemplo que pone Mijan cuando hace ese logotipo y lo va rellenando con distintas funciones o distintas personas que se ocupan de distintas cosas, ¿sí? Si estamos en una empresa de producción, dice que aseguran los insumos para la producción, o sea que tiene que ser la parte básicamente de compras, hay que conseguir todos los insumos, todos aquellos que adquieren los insumos para la producción van a estar dentro del núcleo operativo. Los que transforman los insumos en producción, entonces podemos estar todo el área de producción. Los que distribuyen las producciones, ¿sí? Que tiene que ver también con la parte de vendedores, ¿sí? Y los que proveen apoyo directo, ¿sí? Cualquier apoyo directo, pero que tenga que ver con la función básica de la organización. Puede estar también la parte de logística, ¿sí? Entonces, acá el núcleo de operaciones, ¿cómo se maneja básicamente? Para los que son quizás cuestiones que se pueden resolver a través de la comunicación informal, a través del ajuste mutuo. Pero también a través de las estandarizaciones. Y las estandarizaciones tanto de procesos, como de destrezas, como de producciones. Siempre la estandarización, lo vamos a ver en la clase que viene, que algo esté estandarizado implica que la dimensión de la unidad puede ser más grande. ¿Sí? Si yo me tengo que manejar con ajuste mutuo, como veíamos en el cuento inicial, van a ser quizás pocas personas que puedan manejarse a través de la comunicación informal. Pero cuando ya no sé, tenemos producción masiva de bienes, capaz que necesitamos estandarizar los procesos de trabajo, ¿para qué? Para que haya muchos operarios que puedan trabajar. Entonces la dimensión de la unidad es más grande. ¿Sí? Bueno. No, perdón, esa termina que está pasando ahora, ¿es la misma que nos No, pasó el otro día? Ah, me no. parecía Porque nosotros lo que hacemos es terminamos el tema y ahí publicamos el PowerPoint. Okay. ¿Sí? Entonces, el que ustedes tienen es el de la unidad 1. Como lo empezamos a dar, no lo publicamos. Quería entrar desde el celular para hacerle captura de pantalla a la anterior de los ejemplos, pero no puedo entrar. Claro, eso es lo que pasa. No las publicamos cuando terminamos. Okay. ¿Sí? Sí. Sí. Quiero hacer una pregunta con respecto a lo que es el núcleo de operaciones. Por ahí es algo que ya abarca el contexto, ¿no?, del operario, pero ¿qué pasaría si hay un problema de, ¿cómo lo puedo explicar? Por lo general los operarios siempre se aburren en su puesto de trabajo. ¿Cómo entraría? ¿En qué tema entraría eso? Abarca lo que es el núcleo de operaciones, pero sería un problema particular, ¿no? No, tiene que ver con el funcionamiento de la organización, que capaz que ahora, cuando terminamos este capítulo, termina resolviendo lo que vos estás preguntando, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona la organización y qué herramientas utilizan, ¿sí?, la misma organización para resolverlo? ¿Sí? Entonces sí, porque puede ser que haya tareas que sean obviamente repetitivas, tareas que sean aburridas. Entonces, a veces, ¿qué se hace? Se hacen estudios, que es anticipando un poco lo que vamos a ver un poquito más adelante, que tiene que ver con la sociabilización. Entonces, ver qué personas hay que poner trabajando con otras por el tema del aburrimiento, lo repetitivo, ¿sí? Ahí entran, pero entra más con el funcionamiento de la organización, ¿sí? Esto tiene que ver con las partes de la organización, ¿sí? Entonces tratar de ver las distintas partes de la organización y cómo están compuestas, así después llegamos al funcionamiento, ¿sí? Bueno, podemos, de acá más o menos quedó claro todo lo que es el núcleo operativo. Vamos a la cumbre estratégica, ¿sí?
Acuérdense que lo pueden encontrar como cumbre estratégica, como ápice estratégico en general, MICA lo llama cumbre estratégica. ¿Sí? Entonces esto que decíamos hace un ratito, ¿sí? Que ustedes decían, bueno, ahí van a estar los directivos, los dueños de la empresa, ¿sí? Entonces, básicamente, la cumbre estratégica tiene como misión, ¿sí? O tiene como, digamos, como objetivo que se cumpla la misión de la manera más efectiva posible, ¿sí? Y son los responsables del funcionamiento de toda la organización. Entonces acá, como decían hace ratito, ¿sí? Son los que toman las decisiones estratégicas, todo lo que tiene que ver con el largo plazo, esto que decíamos, bueno, en qué mercado va a operar la organización, qué productos va a vender, cómo se va a posicionar, o qué productos va a producir y vender, cómo se va a posicionar, ¿sí? Entonces, tiene como obligaciones, ¿sí? La supervisión directa. Obviamente la supervisión directa de toda la organización, pero ¿qué es lo que va a hacer? Va a delegar, ¿sí? En los gerentes, dividiéndolos en funciones de áreas a cubrir, entonces va a decir, eso a medida que la organización vaya creciendo, digamos, una organización que se inicia, como decíamos nosotros, recién al bar, quizás esté el dueño y los empleados y no haya nadie más en el medio, o cuando la organización va creciendo, ahí es donde aparece la línea media, ¿sí? Pero básicamente es el que realiza la supervisión directa de todo el funcionamiento de la organización, sea por sí o a través de toda la cadena de gerentes, ¿sí? Aunque igual, profe, siempre que ponen una organización como la cafetería, siempre hay un empleado que es el que más conocimiento tiene y que está ahí supervisando indirectamente, ¿no? Entonces, ¿qué hace la cumbre estratégica? Supervisa directamente, como decíamos, asigna recursos a cada una de las unidades. En el caso de la dimensión de la unidad vaya creciendo, de la empresa vaya creciendo, designa gerentes para cada una de las áreas, ¿sí? Y después verifica, obviamente, su funcionamiento. Siempre hay una retroalimentación. Se cortó Sí, creo que se cortó. el internet, ¿no? Ah, sí. A ver, ¿nos escuchan en el aula? Se quedó congelada con la imagen. Sí. Ah. Siempre primero pienso que soy yo, pero no. Sí, yo también, por eso nunca hablo. Por las dudas Exacto, soy yo. me quedo esperando a ver qué pasa. A ver. Ahí se Sí, fue. ahí abandonó la Salió reunión. Tal vez se vuelve a conectar. Vamos a ver si nosotros quedamos igual conectados o no. Vamos a ver. Y bueno, puede pasar. Hacemos burbuja 1 y 2, profe, como los chicos en el cole. Claro. Hacemos la nuestra. Tal cual. Esperen que ahí me parece que estamos volviendo, ¿no? O escucho eco, no sé. No. Qué bárbaro, qué bárbaro. Quedamos los in y los out. Total. Buena pregunta. Total, que ahora somos burbuja. Claro, usted nos da la clase a nosotros y ella el aula. Y sí, puede ser que sigamos así. A ver, espere que le pregunto y seguimos así, ¿sí?
Igual es como que el pizarrón no se ve, al menos yo no veo nada, eso que lo fijo, pero no puedo llegar a ver. Porque salió de la reunión, me parece, profe. Claro, no, el pizarrón. Sí. No, sí. Fíjense qué es lo que publicaron en el Classroom el otro día, que es cómo mejorar la definición del Meet, y eso mejoraría la visión del pizarrón. Yo no lo probé a hacer, pero habría que hacer eso que dice que pusieron en el Classroom. Otra es que Ana se conecte desde su celular, pero bueno, no sé, podría llegar a ser un plan HZ. No, mucho. Ahí volvió. Ah, bueno, ahí volvió. Sí, por ahí es porque se está empezando a conectar. Ahí volvieron. ¿Qué pasó? Volvieron. Se nos cayó la conexión, estoy aprovechando Bueno, ahí estamos, ¿nos escuchan bien? Sí. Sí. Se cayó la conexión. Estábamos empezando a hacer la burbuja B y seguíamos, qué sé yo. Claro. Claro. Hicimos Rancho Park. Como no participan. Sí. Tienen que participar. Vieron, ahora quieren que prendan las cámaras todas porque las quieren ver. Porque arde. Claro, la cámara. Bueno, seguimos. Lo estamos hablando nosotros. Acá tendríamos que tener dos cámaras. Falta la cámara para que nos enfoque ustedes. Sí, faltan verlos nosotros a ustedes. Bueno, seguimos. Relaciones con el entorno. ¿Sí? ¿A qué les parece que se refiere cuando dice que la cumbre estratégica es la cargada de las relaciones con el entorno? Profe, yo lo entiendo de dos maneras. Interno e interno, pues. Claro, el entorno social y el entorno de la organización. Sí, claro, y después está el entorno interno, claro, como que no. Bueno, las relaciones con el entorno también tienen que ver con eso de que hablamos de decisiones estratégicas. Por ejemplo, relaciones con el entorno tiene que ver con cómo administra las relaciones con los proveedores, la elección de los proveedores, cómo administra el tema del sistema impositivo, de la política económica, no sé, por ejemplo, si su insumo es un insumo importado, cómo maneja el tema cuando hay una inestabilidad del tipo de cambio, o cuando no puedo exportar, o cuando sí puedo exportar. Entonces, todas esas relaciones con el entorno son obligaciones de la cumbre estratégica. Miber habla de administración de las condiciones fronterizas, dice, ¿sí? A eso se refiere cuando está hablando del entorno, ¿sí? De las relaciones con el entorno. Y obviamente la definición de la estrategia. ¿Sí? Lo que decíamos también del entorno, por ejemplo, del entorno vienen los empleados, los recursos humanos, ¿sí? Entonces también maneja eso, que después va a formar parte de la organización. ¿Sí? Y la definición de la estrategia, como decíamos el otro día, ¿sí? Las definiciones estratégicas son manejadas por la cumbre estratégica, define cuál es el rumbo que va a seguir la organización. Lo establece. Lo establece y lo puede llegar a modificar. Claro. ¿Sí? Es como una mediadora entre la organización y el ambiente. La cumbre estratégica sí cumple funciones de mediación. Sí, es una mediadora entre lo que pasa en el entorno y lo que pasa en la organización. ¿Sí? Ese rol de mediador también está dentro de las obligaciones de la cumbre estratégica. ¿Sí? Y ahí lo que establece también es que mecanismos de coordinación usa la cumbre estratégica. Bueno, acá la cumbre estratégica va a usar el ajuste mutuo o adaptación mutua.
¿sí? Porque acuérdense quiénes estaban en la cumbre estratégica. Está el dueño, pero también si es una sociedad legalmente constituida, va a haber un directorio, o va a haber un comité de accionistas, ¿sí? Pero bueno, eso se resuelve a través del ajuste mutuo, ¿sí? Bueno, ¿vamos bien hasta ahí? Sí. Ana, agrego esto que decimos de las relaciones con el entorno, que tiene que ver mucho también hablando entorno o contexto de la organización, porque como aquí en la cumbre estratégica se define la estrategia, tenemos que tener en cuenta los cambios de las tendencias, qué pasa en el mercado, si hay cambios tecnológicos. Entonces veámoslo también en ese aspecto, ¿sí? Que como la cumbre estratégica, el lápiz estratégico define el rumbo de la organización, siempre tiene que estar mirando y atento a cuáles son los cambios en el mercado, en las tendencias, para definir ese nuevo rumbo a tomar de ser necesario para poder sobrevivir y crecer en un futuro, ¿no? Esas decisiones a largo plazo que hablábamos el otro día. Sería tener en cuenta en sí el contexto social y económico. También. Y político. Político, económico, todo eso, nosotros en la segunda parte de la materia lo vemos en el planeamiento y hay una herramienta, ¿sí?, que tiene que ver con esto, con el análisis de todas estas cuestiones que están en el entorno, lo político, lo social, lo económico, entre algunas de ellas, ¿sí? Pero acuérdense que esto, digamos, tendría que ser muy flexible, más allá de que la estrategia decimos, bueno, la establecemos una vez y son cuestiones a largo plazo. Pero ¿qué pasó? Pasó esto que hablamos el otro día, que tiene que ver con la teoría del caos, que pasamos del orden al desorden, hay cuestiones que son no manejables por la organización y que de alguna manera tiene que existir la posibilidad de adaptarse, ¿sí? Como por ejemplo veíamos cómo se reconvirtieron un montón de empresas a raíz de la pandemia, ¿sí? Entonces, bueno, todo esto lo maneja la cumbre estratégica, ¿sí? Bueno, vamos a la, creo, línea media que viene ahora, ¿sí? Entonces lo que decíamos, que la cumbre estratégica está unida, ¿sí?, al núcleo operativo por toda la cadena de gerentes de la línea media. Eso va a depender también de la envergadura de la empresa, ¿sí? Entonces nosotros decíamos, una pequeña empresa, como decíamos, no sé, en lugar de la facultad, quizás no haya una línea media. Y hay otras empresas que tienen una línea media muy extensa por la envergadura que tienen, ¿sí? Entonces, toda la línea media son gerentes que tienen autoridad formal, ¿sí?, que está definida por el lugar que ocupan en la organización. Y es la cadena que corre de los altos gerentes, como decíamos, hasta los supervisores de contacto. Bueno, como funciones básicas, ¿sí?, similar a lo que decíamos de la cumbre estratégica, pero ya circunscripto a la unidad, ¿sí?, a la unidad que manejan. La unidad que manejan, la gerencia que manejan. Por ejemplo, comercialización, producción, personal, no sé, compras, puede ser. Entonces, eso está circunscripto a eso, a la actividad que desarrolla, ¿sí? Pero eso de la línea media, ¿todo lo que dijo? Sí, todo en la línea media. Profe, también como una posible función no sería delegar o responder los conflictos que ocurren en el sector operativo con el lápiz estratégico. Sí. Manejar los conflictos que surgen, ¿sí?, en el núcleo operativo también es función de las gerencias y también hacer esta especie de retroalimentación. Tomar lo que pasa en el núcleo operativo, ver hasta qué punto lo pueden resolver y si no, elevarlo, ¿sí? Y después hacer esa retroalimentación y todos los ajustes, ¿sí? Como en todo caso, no sé, sería los empleados se quejan del sueldo y hay problemas, ¿no? Sí, los empleados se quejan del sueldo, de los protocolos, no sé, de los protocolos que se manejan para la vuelta, no sé, a la presencialidad, con él. Entonces, hay cuestiones que las pueden llegar a resolver los supervisores de contacto, hay cuestiones que quizás no las pueden resolver, entonces se elevan y pueden quedar en la línea media o
llegar hasta la cumbre estratégica para hacer acciones correctivas. Entonces ahí se genera esta retroalimentación. ¿Sí? Tengo una duda. Sí. Yo hace poco empecé a trabajar en una logística acá en Puma. Yo soy administrativo de depósito y trabajo a la par del supervisor. Ellos, en el esquema de ellos, yo me imagino que están en la línea media. Pero superior a él, que es el encargado de ahí, es el encargado del depósito, que es el encargado de lo que es la logística de Puma, Commerce y la empresa de Malética, por los nombres ahora. El encargado del depósito estaría en la cumbre. No, está en la línea media. Son distintos niveles de línea media, eso es lo que quería Son distintos niveles de la línea media. ¿Ven que la línea media es como que puede ser más alta o más achatada? ¿Sí? Puede ser que haya un solo encargado o que puede ser que haya una línea jerárquica que sea una gerencia, una jefatura de departamento, una jefatura de división, un encargado, un capataz. El capataz sería como este supervisor de contacto, ¿sí? Que está en lo más alto del núcleo operativo, ¿sí? Y que a la vez está en lo más bajo de la línea media, ¿sí? Son los que están más cercanos al trabajo básico de la organización. En todo caso depende de la magnitud, como usted dijo, de la envergadura. Depende de la envergadura de la organización, ¿sí? Entonces, una empresa que tiene mucha envergadura y que tiene muchos niveles jerárquicos va a tener una línea media más alta. Y aquella que no va a tener una línea media más chata o hasta puede no tenerla. ¿Sí? Eso es lo que nosotros vamos a ir estudiando en función de cada una de las estructuras. Porque la estructura va a tener que ver con la estrategia, con el tipo de empresa. A él le va a servir, por ejemplo, ¿no, profe? A vos. Sí, le va a servir. Profe, creo que la cámara está apagada. Sí. Sí, dejamos de verlos nosotros. Ahí. Perfecto. Yo trabajé ahí con McDonald's, que en realidad el sector operativo sería lo que trabajamos y lo que era como línea media eran los asistentes, no sé si hasta gerentes, porque como que casi cobran exactamente lo mismo que nosotros los asistentes y era muy difícil diferenciar en este caso qué posición o qué rango ocupaba cada uno, pero siempre era como muy determinante. Sí, a veces. Los conflictos que había, por ejemplo, tratábamos de decir, falta tal cosa, y era como que pasaba el asistente al gerente, y del gerente al dueño del lugar, o hasta ahí nomás, no sé si había alguien más. Pero siempre es como que se marcaba, bueno, diciendo, no, nosotros estamos superiores a los asistentes y cobraban quizás exactamente lo mismo que nosotros. Claro, a veces, digamos, uno tiene un puesto jerárquico, un puesto de responsabilidad, y puede llegar a cobrar lo mismo que un operario. A veces no está la retribución acorde al tipo de responsabilidad. Es indistinto, ¿no? Es indistinto. Teóricamente, a mayor responsabilidad, uno tendría que tener mayor retribución. Pero bueno, eso también es una política de la organización, ¿sí? La definición de los sueldos en función de cada uno de los puestos. Estamos en Argentina, aparte buscan Sí, es así como que no siempre se representa la retribución con la responsabilidad, pero básicamente lo que determina si uno está dentro de la línea media o si está dentro del núcleo operativo, tiene que ver con esto también. Relacionado, como veíamos el otro día, decisiones, acá van a estar las decisiones. ¿De qué tipo? Teníamos las estratégicas en la cumbre estratégica. ¿Qué decisión estaría relacionada con la línea media? ¿Era largo plazo o no? En largo plazo era Las de corto plazo serían en sí porque son las más inmediatas dependiendo de la... Eso es el sector operativo. Ese sería el sector operativo. Sí, que tiene que ver más con la ejecución. ¿Sí? Y a largo plazo, ¿qué sería? Por ejemplo, ¿no? Que la cumbre decida invertir en un nuevo producto para
sacar algo nuevo. Abrir una O abrir una nueva nueva sucursal o cambiar, digamos, diversificar la producción, eso sería más que nada estratégico. Bueno, ¿se acuerdan las decisiones relacionadas con el nivel medio? Era para un área o una función, las decisiones que se tomaban, y eran de corto plazo. Programadas. Sí, entonces, ¿cuáles eran, Graciela? Las que estaban en el medio. Las decisiones tácticas. Las decisiones tácticas, ¿sí? Que tienen que ver con la unidad que manejan, ¿sí? Entonces, como nosotros decíamos, la cumbre estratégica asigna recursos y asigna responsabilidades. Entonces, a cada sector le va a asignar su responsabilidad. Todo lo que tiene que ver con producción, puede nombrar un gerente de producción, todo lo que es comercialización, un gerente de comercialización, lo que es personal, un gerente de personal, y cada cual va a manejar, ¿sí?, su unidad en función del logro del objetivo organizacional, ¿no? Entonces, acá el mecanismo de coordinación asociado a la línea media es la supervisión directa, porque cada gerente es responsable de lo que pasa en su unidad. ¿A través de qué? De la supervisión directa como mecanismo de coordinación fundamental, ¿sí? Y esto que decían, sí, el gerente es el que recoge la información, qué es lo que pasa por debajo de su unidad. Esa información genera una retroalimentación y hay que resolver los conflictos y dar soluciones para el manejo del área o para el manejo de lo que está pasando en el municipio de Cataluña, ¿sí? Bueno, entonces ahí tenemos 3 partes ya. Ahora sí, vamos de nuevo a recordar qué es lo que pasa con las 2 partes que Misberg las dibuja a los lados, ¿sí? Entonces vamos a la tecnoestructura, ¿sí? La tecnoestructura, digo, staff técnico, que tiene que ver con todos estos miembros de la organización que tienen como misión, ¿sí?, afectar obviamente el trabajo de la organización, pero de algún modo indirecto, ¿sí? ¿Por qué entran los contables ahí, profe? Los contables pueden llegar a entrar en función de que pueda haber sistemas de planificación y control, ¿sí? Entonces ahí no tiene que ver básicamente, no sé, con liquidaciones, de sueldos, de impuestos, sino con otras herramientas. O por ejemplo, analizar los bienes de uso para ver cómo están las máquinas, producción, esas cosas también. Sí, pero en realidad no tiene que ver con nada de estandarizado, sino que tiene que ver más con esa función, sería con como staff de apoyo. Pero por ejemplo, siempre ustedes tienen que pensar más allá de la profesión que tenga la gente que ocupa esa área, ¿cuál es su función? Si diseña, si planifica, si controla, si prepara a las personas que trabajan en la organización, ¿sí? Sería como una capacitación, un apoyo a las personas para hacer el trabajo, por ejemplo, el área de capacitación quizás mejora la destreza de las personas que forman parte de la organización, ¿sí? Entonces, por eso afecta el trabajo de la organización, ¿sí? Pero no, también está fuera de la corriente. Entonces, por eso, analistas que diseñan, planifican, controlan, ¿sí? ¿Para qué existen estas personas? Para que el trabajo sea mejor en la organización, sea de manera más eficiente, más efectiva, ¿sí? Que sean mejores en lo que hacen. Y eso, obviamente, en beneficio de la organización. Entonces, acá, ¿cómo trabajan estos miembros de la tecnoestructura? Obviamente que van a trabajar a través de, puede ser el ajuste mutuo, ¿por qué? Porque yo, por ejemplo, si quiero mejorar la manera de hacer el proceso, ¿sí? Y yo soy ese analista, voy a tener que ir a charlar con el operario y preguntarle, ¿vos cómo haces el trabajo? ¿Sí? Vos cada día que venís acá a la empresa, ¿qué haces?
Entonces el operario, el que hace el trabajo, le va a decir yo primero hago esto, después hago esto. Una vez que termino, mi compañero sigue con otra parte. Entonces, por eso ahí hay comunicación informal, hay ajuste mutuo. Y hay ajuste mutuo también entre las mismos analistas, porque capaz que son 2 o 3 los que hacen ese trabajo de tratar de estandarizar los procesos. Entonces va a haber ajuste mutuo en la unidad y ajuste mutuo con los otros miembros de la organización. Y también estandarización de las habilidades. ¿Por qué? Porque los que forman parte de la tecnoestructura, ¿sí?, van a tener una formación previa. ¿Sí? Por ejemplo, si es programación de la producción, se van a necesitar personas, ¿sí?, que tengan esa capacitación. O si necesito, como decíamos, por ejemplo, puede haber ingenieros, puede haber otro tipo de analistas, ¿sí? Entonces necesitamos una formación particular que tengan los miembros de la tecnoestructura, ¿sí? Bueno, ¿cómo vamos? ¿Alguna pregunta? ¿Algún aporte? ¿Hay alguien más en el chat? No sé si hay algún comentario. Hay un mensaje, parece. Ahí Ana, a ver si lo puede leer. No, solamente decíamos que habíamos dejado de verlos cuando se cortó la cámara, pero ya estamos online. Listo. Bueno, ¿algo más de la tecnoestructura para agregar? Ana, en la bibliografía tenemos que, después si querés lo agrego en la diapo esta, la diferencia entre, vos lo comentaste, pero tenemos 3 tipos de analistas, que son los analistas de estudio de trabajo, analistas de planeamiento y control, y analistas de personal. Después si querés lo agregamos para que quede claro, más amplio el tema. ¿Profe, la puedes repetir? Sí, analistas. ¿Estudio de trabajo? De planeamiento y control. Analistas de planeamiento y control. Y de personal. Y analistas de personal. ¿Por qué? Porque acuérdense, los miembros de la tecnoestructura lo que van a determinar es la estandarización. Entonces, un analista de estudio de trabajo va a lograr una estandarización de los procesos de trabajo, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con analistas de personal tiene que ver con la estandarización de las destrezas. Y todo lo que tenga que ver con planeamiento y control tiene que ver con la estandarización de las producciones, ¿sí? O sea, en esa parte de la estructura van a estar los analistas que van a lograr esos 3 tipos de estandarización. Pero también va a depender de la organización, ¿sí? Una organización quizás necesita la estandarización de los procesos, otra de las destrezas y otra de las producciones, ¿sí? Entonces, si mi negocio es la salud, tener una institución de salud, yo ahí necesito un analista que estandarice las destrezas, que me diga para cada tipo de servicio que tengo que prestar, qué tipo de formación tiene que tener. Si alguien tiene que cubrir, no sé, el departamento de cirugía, qué especialización necesito, si tiene que cubrir, no sé, la parte de infectología, la parte de clínica médica, ¿sí? Entonces ahí necesito estandarizar las destrezas. Si estoy en una empresa de productos masivos, necesito estandarizar los procesos. Si yo diversifico mi producción, necesito una estandarización de las producciones. Pero en esa área van a estar esos analistas, ¿sí? Bueno, y ahora vamos a lo que sería el staff de apoyo, ¿sí? También, acuérdense, fuera de la corriente operacional. Y son también unidades especializadas, como dijimos, que brindan apoyo a la organización, ¿sí? También decimos indirectos porque es fuera de la corriente organizacional. Entonces acá tenemos, por ejemplo, asesoramiento, como decíamos, investigación, cafetería,
Profe, se volvió a trabar. Me parece que sí, ¿eh? Profe, mientras vuelve la otra profe, ¿no podría volver atrás si quería ver algo que no puede copiar? Gracias. A ver, ahí creo que se desconectaron, me parece, a ver si se vuelven a conectar. Ahí se están volviendo a conectar. Bueno, ¿vamos bien hasta acá? ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Sí, genial. Tenemos que tratar de entender bien esto porque después lo vamos a empezar a aplicar en casos prácticos y a empezar a aplicar en las distintas estructuras de las organizaciones que vamos a ver. Así que por eso es importante entenderlo. Ahí están volviendo. Hola, hola. Lo que tratar es de quizás los que estamos acá menos conectados a la red, para que no esté, Claro. para que no esté tan saturada. Entonces, hoy ya hay muchas aulas y hay muchos alumnos, entonces decían, por ejemplo, si siguen la clase de acá, entonces quizás no están con el wifi, o obviamente no están conectados. En la semana que hubo de alumnos que ya venían, que ya hubo, no se dieron cuenta que por ahí. Claro, no sé, después ahora nosotros informamos cómo va pasando, pero bueno, hay que tener un poco de paciencia hasta que se estabilice. Pero sí, no sé cómo habrá funcionado en la semana. Igual, si la compu tiene cable rato, tendría que ser más fuerte la. Sí, no sé, le vamos a decir a los chicos del sistema ahora. Bueno, seguimos, pero vamos bien, no nos desesperemos. A la parte de tecnoestructura, no sé. Acá tenemos que ir a ver a las chicas de la tecnoestructura. Bueno, creo que el estado de apoyo está, ¿no? No, era la tecnoestructura, íbamos a empezar por eso. Y vamos a empezar con el estado de apoyo. Entonces decíamos que estábamos en eso.
En la pregunta, volvemos a la pregunta, en el gabinete jurídico. Entonces acá lo que estábamos hablando es, ¿qué pasa? Hay una modificación, no sé, en lo que es el impuesto a la ganancia. Entonces el gabinete jurídico se ocupa de la parte de tributación, entonces hace un análisis, hace un análisis de cómo afecta el cambio de las escalas, y quizás le da instrucciones al área de sueldos, ¿sí? Con respecto a la liquidación. Entonces, bueno, ahí encontramos al gabinete jurídico. En la parte de investigación puede ser el Departamento de Investigación y Desarrollo, lanzamiento de nuevos productos, encuestas, análisis de mercado. Bueno, alimentación y servicios teníamos cafetería, fotocopiadora, biblioteca. Acá, por ejemplo, todo lo que es la biblioteca central, lo que es la fotocopiadora, lo que es la cafetería es un claro ejemplo de staff de apoyo. ¿Sí? Análisis de mercado, ¿no? Análisis de mercado, ¿sí? Pueden ser encuestas de análisis de mercado, encuestas de, no sé, de satisfacción del producto o encuestas relacionadas a qué necesidades quiere o qué productos quiere el cliente. Todo eso está en el área de investigación. Publicidad personalizada también, ¿no? Ahora hoy en día se usa mucho. Publicidad, todo lo que es el Big Data, no sé, ver qué sitios consulta las personas. No sé, Cintia, si quedó con la mano levantada. No, quedó con la mano levantada. Quedó Cara calambrada. Pero sin fijar específicamente cada definición, y teniendo en cuenta la empresa en la que estamos desarrollando, bueno, como había dicho Ana anteriormente, estamos hablando de una cafetería. ¿Qué es lo que me apoya a mí para poder llevar a cabo la función? Llevarlo en el contexto de cada empresa. O sea, el ejemplo de esto sería una empresa de producción, ¿sí? Y de comercialización. Entonces acá el staff de apoyo sería cafetería, fotocopiadora y biblioteca. También podría ser acá en la facultad. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que hay que tener es el concepto, ¿sí? El concepto es unidades que proporcionan apoyo de modo indirecto al trabajo de la organización. Entonces, analizado cuál es el trabajo de la organización, analizada cuál es la misión de la organización, tenemos que ver quiénes serían los que le brindan apoyo o asesoría, ¿sí? Bueno, entonces acá los mecanismos que están asociados, ¿sí? Depende de cada una de las áreas, ¿sí? Entonces puede ser el ajuste mutuo, ¿sí? También podría haber una supervisión directa. Entonces hay que verlo también en cada caso concreto de los mecanismos de coordinación, ¿sí? Bueno, hasta acá vamos, entonces. Bueno, lo que podríamos tratar de hacer es el ejercicio práctico, ¿sí? Ahora voy a tratar de compartirlo acá. ¿Cómo sería eso? Porque yo no entiendo eso. ¿Qué es lo que vamos a ver en el ejercicio práctico? En el ejercicio práctico vamos a ver si detectan ustedes cuáles son los mecanismos de coordinación presentes, si pueden determinar en función del enunciado cuáles son las partes de la organización y ver si faltaría algún mecanismo de coordinación, cuál les parece que falta. ¿Sí? Gracias. Entonces vamos a ver el ejercicio. Cuando después ustedes, vamos a ver. Les puedo compartir. Sí, yo lo vi, me asusté. No, ya va a tomar primer parcial. Digo, sí, decía primer parcial. Sí. ¿No? Sí, bueno, ahí estamos. Profe, ¿lo va a compartir en la clase? O... Ya está. Ya está en el programa. Hay un apartado que dice guía de trabajo práctico del primer parcial. Ah, lo estoy compartiendo, ¿no? No, por eso ustedes están en el clavo, pero se iba a preguntar compartiendo. Menos mal que tenemos al compañero atento. No, No compartimos nada.
Bueno, pero tienen el PDF que dice acá. Están todos durmiendo la mano. Ahí está, ahora sí bien. Bueno, ¿lo ven, chicos, ustedes? Sí, profesor. Sí. Es que es muy difícil que sea toda la realidad. Darse cuenta y lo estamos... Así que ustedes me van avisando. Tiene que Ustedes lo voy a poner aquí. A ver, chicos, así lo ponemos, chicos. Bueno, esto nos pasa a nosotros cuando estamos dando clases. Sí, nos pasa que si vemos la pantalla, no los vemos a ustedes. Entonces tenemos que compartir y volver. Entonces ahí sí. La otra vez fue más fácil porque no estábamos Sí, nosotros. claro. Bueno, esperen que yo me había traído la guía como para leerles el caso. Bueno, vamos a hacer así, ahí está compartido el caso, ¿no? Lo que vamos a hacer es leerlo y empezar a analizarlo. Bueno, nos están escuchando, ¿no? ¿En casa? ¿Sí? Sí, Ana. Bueno, entonces acá la idea de este ejercicio, volvemos. Nosotros vimos de MISBER los mecanismos de coordinación y las partes hasta ahí. Y eso lo vamos a aplicar en este ejercicio. La idea es detectar cuáles son los mecanismos de coordinación presentes y cómo lo hacemos. Viendo en cada uno de los párrafos, bueno, acá distingo que hay un ajuste mutuo, acá distingo que hay una estandarización de procesos, de destrezas, bueno, lo que sea. Y después también ir viendo las partes de la organización. Y si habría algún mecanismo de coordinación que estaría ausente, decir cuál les parece que está ausente, ¿sí? El tema es justificar por qué es este mecanismo, por qué es el otro mecanismo, en función de lo que nos va explicando el caso, ¿sí? Entonces acá nos dice, Gutenberg Asociados, es una empresa radicada en Buenos Aires, dice que la tarea comienza todas las mañanas 7:30, horario en que deben presentarse todos los operarios en el domicilio de la empresa. Los operarios dependen de un capataz, quien todas las mañanas les informa las actividades del día, planificadas en la tarde anterior por el departamento de diseño. Generalmente el diseño no explicita los procedimientos a experimentar, sino solo las características de las órdenes de producción, ya que todos los empleados conocen los mismos y si existiera alguna duda en particular, se consultan entre ellos o con el capataz. El departamento de diseño, si bien en sus comienzos está integrado por personas de experiencia en este tipo de trabajo, actualmente el requisito para integrarlo es ser egresado de la Escuela de Arte por el contador con mis datos, quien informa a los propietarios encargados de la gestión de la empresa. Se cortó de vuelta. El departamento de diseño, juntamente con los 3 capataces de las restantes áreas productivas, dependen del gerente de producción encargado del control y supervisión de los mismos. El manejo de la empresa está en manos del propietario, quien luego de reunirse con el contador y el gerente de producción para enterarse de la marcha de los negocios, formula los objetivos a alcanzar, delineando los detalles de la implementación en reuniones mensuales con ambos gerentes. Bueno, entonces en función de eso vamos a identificar los mecanismos de coordinación. Como decía que los empleados... Vamos a poner ajuste mutuo. ¿Se ve bien el pizarrón? Tiene que contestar eso, no nosotros. Sí. Vamos a responder también. Más o menos, más o menos. ¿Más o menos? Sí, pero bueno. Profe, diga frente a la cámara si se ve como para que nosotros digamos, bueno, para nosotros Bueno, nos puede decir 1 y 2, las chicas de casa. Está en alta definición. Profe, se fijó No veo nada del pizarrón. Profe, se fijó si se puede aumentar la definición. Sí, cada uno lo meter. A los que están en casa, fíjense de fijar la pantalla en el pizarrón para verlo grande y se lee bastante. Se lee bastante. Ahí lo agrandaron. Y tienen que poner también alta definición. Yo pongo en alta definición y ustedes también tienen que recibir en alta definición. Bueno, ahí se ve mejor.
Sí, se ve mejor. Y acuérdense de fijar la pantalla. Si no, hay que cambiar de cámara. Bueno, ajuste mutuo. Vamos a ver ajuste mutuo. ¿Dónde encontraron ajuste mutuo? En cómo se coordinaban para las tareas. Esto de por ahí si tenían alguna duda, se preguntaban entre ellos. Entonces, había ajuste mutuo, los operarios, cuando se consultaban. Entre ellos y con el capataz, creo que decía, ¿no? Sí. ¿En algún otro? ¿En algún otro párrafo? La verdad que es difícil igual, profe, porque tendríamos que estar todo el trabajo. En mi caso, tendría que tener el texto acá. Bueno, pero los que lo pudieron ver, para la próxima ya imprimen la guía. ¿Sí? Voy a hacer el trabajo, profe, y se lo voy a mandar. Sí. Bueno, entonces vamos a ajuste mutuo. ¿Alguien que tenga el texto como para ir viéndolo? En casa también. Sí. Puede ser en la parte donde el contador con sus 5 personas informa. También hay ajuste mutuo cuando dice que se reúnen los propietarios con el contador y con el gerente de producción. Ahí hay ajuste mutuo porque hay comunicación informal. ¿No sería también como un enlace de apoyo eso? El contador. Después le vamos a ver las partes. Ahora vamos con los mecanismos. Sí, porque se puede llevar bien con el contador, porque le da buen servicio, está mal. Entonces acá tenemos reunión, el gerente de producción, contador y propietarios teníamos. El encargado de control. Encargado de gestión de la empresa. Sí, Ana, propietarios, contador y gerente de producción, el último párrafo. Ahí hay una reunión, ¿sí? Después ustedes cuando tienen el texto lo vuelven a mirar y lo marcan, ¿sí? Pero ahí tenemos algunos ejemplos de ajuste mutuo. Otro mecanismo de coordinación. Ahí está supervisión directa también. Supervisión directa. Dice que los operarios dependen de los capataz. Ahí hice una captura de pantalla y la mandé al grupo de WhatsApp por si alguno quiere verlo. Vale. Supervisión directa, ¿sí? Hay supervisión directa porque los operarios dependen de un capataz. Está el capataz y están los operarios. ¿Sí? Ahí podemos tener un ejemplo de supervisión directa. Otro mecanismo de coordinación. ¿Se volvió? ¿Profe se salió? Se congeló, me parece. Se volvió a cortar. Se empezó a escuchar mal y se volvió a cortar. Analia, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. Viste que está el ajuste mutuo, que es con los operarios, pero también es supervisión directa, o sea, intervienen ambos. A ver, espera un cachitito. Estandarización de destrezas, acá nos estaba diciendo, el requisito para cubrir De la Escuela de Artes Visuales. el departamento de diseño. Ah, ella siguió y a nosotros se nos cortó. Ahora volvemos a tu pregunta, Vero. Bueno, estandarización de destrezas, ¿sí?
cuando dice que el requisito para cubrir el departamento de diseño es ser egresado de la Escuela de Artes Visuales, creo que decía, ¿no? Yo Sí, dije visuales. tecnoestructura, dije, ¿no? Vos dijiste tecnoestructura, pero no importa, ahora vamos a avanzar. Pero vos quisiste decir estandarización de destrezas. Quedó claro. Ana, a nosotros se nos cortó, los dejamos de ver, se quedaron congelados. ¿Ahora me escuchás? Ahora volvieron, sí. Bueno, volvemos. Empezaron a haber estandarizaciones, digamos. Porque ahí Estábamos quedamos. diciendo que detectaron estandarización de destrezas en la parte del texto que decía que para integrar el departamento de diseño antes era necesario, no sé, tener experiencia, ahora ser egresado de la Escuela de Arte Visual. ¿Sí? Y después el último... A ver, espera un cachito. ¿Alguien quería agregar algo más de supervisión directa? Sí, había una pregunta de Verónica que quedó... Cuando el departamento contable informa, ahí en realidad no es que habría supervisión directa. Supervisión directa, acuérdense que tenía que haber una persona es responsable del trabajo de otros, ¿sí? Entonces, el capataz con respecto al operario, los gerentes con respecto a la gente que trabaja bajo su mando, ¿sí? Ahí habría supervisión directa. ¿Sí? Bueno, dale. Bueno, Pero ahí se contestaría la pregunta que vos hiciste antes cuando estábamos fuera. Claro, porque yo decía que entonces hay dos mecanismos con el tema de los operarios. Hay ajuste mutuo y supervisión directa. Sí, hay ajuste mutuo y de supervisión directa. Bueno, listo, gracias. Cuando ellos se consultan entre sí, también le consultan al capataz, pero el capataz con respecto a los operarios hay supervisión directa, ¿sí? Bueno, estandarización de destrezas no se entiende. Estandarización de destrezas dijimos que se daba cuando era necesario que tenga una capacitación específica. Está definida una capacitación específica. Entonces acá dijimos, hay estandarización de destrezas cuando en el texto dice que para formar parte del departamento de diseño es necesario ser egresado de la Escuela de Artes Visuales. Entonces ahí hay una estandarización de las destrezas. ¿Sí? ¿Ahí se entendió? Entonces esto es lo que había puesto yo acá, que es requisito para cubrir el departamento de diseño, para ser parte del departamento de diseño, ser egresado de la Escuela de Artes Visuales. Bueno, ahora sí, Nicolás, ¿no? Sí, lo último, profe, que dice el manejo de la empresa está en sus manos, en manos de los propietarios, ¿no? Que dice que luego de reunirse con el contador y el gerente de producción, ahí hay ajuste mutuo otra vez, ¿no? Y... Claro, eso ya lo pusimos acá. Así que... Esto, creo que es esto. Claro, pero habla de otra cosa también. Dice, para formular los objetivos a alcanzar. Estaría hablando de... Acuérdense que por ahora estamos ahora estamos con los mecanismos de coordinación. Entonces, estandarización de resultados, ¿no? Esa parte que dice. A ver, ¿qué otra estandarización encuentra? Procesos de trabajo, puede ser. Vamos acá, estandarización de procesos. Esta sería de procesos de trabajo, porque formulan los objetivos a alcanzar. Claro. Estandarización de los procesos de trabajo, ¿en qué parte del texto lo ven? Acá dice que el contador, se encargaba de la gestión financiera y demás, y que además tenía dos personas, puede ser más administrativas. Claro, ahí el contador con respecto a los administrativos también hay supervisión directa. ¿Sí? No, la parte, profe, Hola. La parte en el último párrafo, en el que dice que el manejo de la empresa está en manos de sus propietarios y que después dice que formulan los chicos, ¿qué materia es? No, todavía estamos en la anterior. Tienen que esperar un cachito que ahora tienen que limpiar cuando salimos nosotros. Estandarización de los procesos es cuando lo que estaba definido era la manera de hacer el trabajo, cómo hacer el trabajo. ¿Dónde encuentran que está estandarizado el proceso? Está relacionado con la manera de hacer el trabajo. Cuando habla de las características de las órdenes de producción,
Por sector de eso, diseño. este párrafo dice que generalmente el departamento de diseño no explicita los procedimientos a experimentar, sino que son en las características de las órdenes, ya que todos los empleados conocen los mismos. Entonces, si los empleados conocen los mismos, es que está estandarizado el proceso de trabajo. ¿Sí? Sí. Entonces, los empleados conocen cómo hacer el trabajo, sería, para resumirlo. Y cuando dice que el departamento de diseño lo que hace es indicar cuál es la orden de producción. Ahí que dice, no le digo cómo hacerlo porque ellos saben hacerlo, solamente digo cuál es la orden de producción. ¿Qué es lo que estaría estandarizado ahí? La producción. La producción. Estaría estandarizada las producciones. ¿Sí? Bueno, a ver, como para cerrar esta parte, y en todo caso, ustedes lo que pueden hacer es, cuando vuelvan a su casa, tratar de ver de nuevo el ejercicio y terminar la otra parte, que sería distinguir las partes de la organización. Porque nosotros en un minuto tenemos que abandonar la casa, como la casa de broma. Porque la tienen que limpiar. Sí. Porque yo no estuve muy atento a la semana pasada y vi que empezaron a hacer grupos. ¿Es porque hay algún trabajo práctico? Sí, porque vamos a trabajar en grupo. Entonces, lo que tienen que hacer es tratar de ir armando grupos. Pero ¿Ese trabajo va a ser clase por clase o va a haber una guía? Porque no vi que hubiera, digamos... No, va a ser algo específico que nosotros les digamos que tienen que hacer por clase. Ah, listo, pero mientras tanto tenemos que formar grupos. Mientras tanto, vayan formando los grupos. Listo. Bueno, para cerrar, ¿sí? Lo que tienen que hacer es tratar de terminar con todo lo que nosotros vimos, ¿sí? Este ejercicio, que serían las partes, y el miércoles que viene retomamos con la última parte del capítulo y vamos a ver el capítulo 2. Así que ustedes tienen la bibliografía para leerlo, ¿sí? Más allá de que no tengan el PowerPoint, ustedes tienen que ver la bibliografía, ¿sí? ¿Alguna duda antes de que nos vayamos? Capítulo 2 de Bismarck, profesora. Capítulo 2 de Bismarck vamos a empezar la semana que viene, 2 y 3. Nosotros vamos a ver el capítulo 1 al 7 de Bismarck, Sí. 8, 9, 10, 11, hasta el 13, ¿no? Todo vamos a ver. Todo, okay. Pero en esta unidad está hasta el 7. Okay. O sea que si tienen que imprimir el libro, imprimen completo porque el libro se ve completo. Yo lo Bueno, imprimí y lo separé por capítulos. Está Por bien. eso preguntaba para ver qué traía. Bueno, ¿alguna duda, los chicos, en la casa? No tienen que completar ustedes esa parte, ¿sí? Profe, ¿y el área contable está dentro de la organización? Porque ahí entiendo como que está dentro. ¿Cómo? Que el área contable está dentro de la organización. El área dice que contable, tiene... la parte de las partes de la organización todavía no lo vimos. Esa es la parte que tienen que terminar ustedes. Definir departamento de diseño dónde está, el capataz dónde está, el contador dónde estaría. Ubicarlos en función de lo que vimos nosotros. Si están en la cumbre, en la línea, en el núcleo operativo, en el staff o en la tecnoestructura. ¿Sí? Eso es lo que tienen que hacer para el miércoles. ¿Sí? Aclaro, Ana, que es individual esto que estamos pidiendo ahora. Todavía no estamos formando grupos. ¿Sí? Tienen la guía publicada, tienen el material publicado y complementar, digamos, son ejercicios de aplicación de la teoría, lo que estamos haciendo. Lo que vimos en teoría, aplicarlo en un ejercicio. Así vamos a ir haciendo con la mayoría de los temas. ¿Sí? Sí, entonces. Bueno, chicos, felicitaciones a los que volvieron a la facultad y bueno, los que están en casa. Bueno, nos vemos el miércoles. ¿Sí? Bueno.